Bancaria de Venezuela, recién nombrado. Y bueno, por eso lo quisimos traer al estudio a Pedro, porque bueno, está con nosotros siempre, pero por PwC, pero ahora va a tener esta importante denominación dentro de lo que es la Cámara o la Asociación Bancaria de Venezuela. Un cargo que definitivamente, Pedro, y te doy la bienvenida, Pedro Pacheco, gracias por venir al estudio. Gracias a ti por la Sí, invitación. señor. Una cosa que en estos tiempos es muy importante. Y empecemos por definirle a la gente qué hace un ente como la Asociación Bancaria de Venezuela, Pedro. Bueno, fíjate, Ajá. digamos que sus... Que si bolívares, que si dólares, que si divisas, que si criptos, que si... Sí. Bueno, qué difícil, ¿ah? Mira, yo diría que al final el propósito de la asociación bancaria se sigue manteniendo desde su fundación. La asociación bancaria va a cumplir el próximo año 65 años. Imagínate O sea, tú. que es una institución ya de larga data. Menos mal. Sí, Sí, sí. porque eso importa. Sí, Ujú. y bueno, básicamente digamos que el objetivo central es apoyar el desarrollo económico y social del país, Ujú. mediante, por supuesto, el cumplimiento de las normas vigentes y el servicio al público. Ujú. Diría que esos son los ejes fundamentales que se llevan a cabo a través de la asociación. Entonces, esa coordinación de todos los bancos en pro de prestar un mejor servicio al público y de cumplir con las leyes, se mantiene, repito, desde hace casi ya 65 años. ¿Qué es lo más importante allí, Pedro, de coordinar entre leyes y servicios? No debe ser fácil, a ver. Fíjate, yo diría que allí, si lo queremos poner en términos cuantitativos, por ejemplo, todo lo que ha significado el proceso de digitalización. Ah, por ejemplo. Exacto. Entonces, allí hay que coordinar políticas de inversión. Las inversiones tecnológicas que ha hecho la banca han sido significativas en los últimos años. Para que te dé una idea, ya las transacciones digitales están por encima del 90%, que hace 10 años era el 40%. Hoy en día el 84% de los venezolanos adultos, el 84% al menos tiene una cuenta en un banco. Qué bueno, qué bueno. O sea, la gente está bancarizada. La gente está bancarizada. Eso hace 10 años era totalmente distinto. Sí. En Latinoamérica, para que tomemos esto como referencia, solamente Chile tiene una bancarización superior a la de Venezuela, que es 87. Nosotros tenemos 84. Digamos que desde ese punto de vista, a pesar de la adversidad del momento, la banca pues ha logrado ese proceso de digitalización y digamos también de inclusión del público en general. Claro, pero es que la misma adversidad condujo a esto. Obligado. Por eso es que las crisis son oportunidades, Pedro. Sí. Ahora, por supuesto que quedan retos importantes en esa y bancos que necesitan también alinearse, porque hay unos que lo lograron y repuntaron. Hay otros que están en eso, montados en el caballo, ¿no? Que no es fácil, o en el burro a veces. Ajá. Exacto. Bueno, porque justamente, y eso es lo interesante cuando hay diversidad, el proceso, digamos, de competencia y de superación. O sea, el talento que hoy en día mantiene el sistema financiero es destacable. O sea, hay profesionales en el área de tecnología, en el área de... Y eso es admirable en una situación como la actual, contar con ese talento con vocación de servicio. No, y además un talento que si es el talento de toda la vida, tiene que ponerse al día. Exacto. Como le toca a uno aquí todo el tiempo estar al día. Y si son nuevos talentos, son chamos, bueno, tienen que aportar lo que saben de la digitalidad, pero también entendiendo la historia. Sí, bueno, fíjate, hablando justamente de historia, pocas personas saben, por ejemplo, que el primer banco que se constituyó en Venezuela fue en 1839, que fue el Banco Colonial inglés. Era un banco que estaba muy vinculado con lo que fue nuestro proceso de independencia. Porque sí, se llamaba Banco Colonial Inglés. Sí, porque en vez de llamarse, no sé. Bueno, porque acuérdate, el proceso de independencia principalmente fue financiado por Gran Bretaña. Por supuesto, es cierto. Entonces, uno de los principales objetivos de ese banco era ver cómo se cobraba en aquel momento Colombia, deudas, que era la Gran Colombia, claro, que para distinguirla posteriormente de Colombia. Entonces, nuestra historia ha estado muy vinculada al proceso financiero. Y si nos vamos más atrás todavía, por allá por 1528, Carlos V cede el territorio que posteriormente sería la provincia de Venezuela a la casa Werser
en pago de unas deudas que la corona tenía con ¿Eso no con era esta lo casa. que buscaban oro? Bueno, eso buscaban todo lo que consiguiesen en el territorio. Sí, sí, sí. Estaba en el colegio. Sí, entonces, bueno, fíjate que nuestra historia está muy vinculado con el tema financiero. Interesante, qué Y bueno. bueno, y sigue estando allí. Allí tenemos todavía, bueno, el caso de la deuda externa que también tenemos que resolverlo. Es un tema que no, y hoy hay nuevos retos, sin duda alguna, en circunstancias que no son fáciles para el país, con una inflación como la que tenemos, con una forma de pago que a veces es tan difícil. Sí. Porque Sin embargo, allí se ha logrado avanzar mucho. Exacto, es un reto. ¿Cómo se ha avanzado, Bueno, Pedro? fíjate, Qué bueno, cuéntame. se ha avanzado porque hoy en día cualquier venezolano puede abrir una cuenta en dólares y conseguir una tarjeta de débito. Una cuenta custodia, ¿no? En dólares, y eso ha facilitado mucho la transacción. ¿Te acuerdas? Después del apagón en el 2019, de facto se produjo allí una aceleración de todo lo que fueron los medios de pago, ¿no? Como tú decías antes, muchas veces ha sido producto de la misma crisis, de la misma crisis de las situaciones, pero bueno, son hechos que están, Dime que están tú el allí. pago móvil, por ejemplo. Sí, sí. El pago móvil es una cosa fantástica. Y bueno, y no sabíamos que eso nos iba a resolver la vida de esa forma, ¿no? Sí. En muchos aspectos, ¿no? Ahora, como país tenemos el reto debemos tener un sistema financiero que represente un mayor porcentaje del PIB, porque es el gran desarrollador de la economía. Tenemos que solucionar el tema de la alta inflación que seguimos teniendo, o sea, que seguimos teniendo retos importantes por superar. Y desde el punto de vista tecnológico, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad es otro gran tema, que también desde la Asociación Bancaria se aborda de manera de garantizar de que seamos lo menos afectados por los hackers. Es una amenaza constantemente aquí en cualquier parte del mundo. Sí. Entonces allí hay oportunidades sin lugar a dudas, pero también hay amenazas como la que te acabo de señalar, todo lo que tiene que ver con el tema de la ciberseguridad. Pero en lo particular soy optimista de las cosas que se pueden hacer en colaboración, pensando siempre en el desarrollo del país, tanto económico como social. Y en ese sentido la Asociación Bancaria juega un papel fundamental en coordinación con el Banco Central de Venezuela, con la Superintendencia de Bancos, todo ese conjunto, ese ecosistema de organismos, en la medida en que trabajemos en forma coordinada, en esa misma medida el venezolano saldrá favorecido, con mejores servicios y mejor financiamiento. Hablando justo, qué bueno que me lo pones en bandeja. ¿Hay posibilidad de mejorar el tema de crediticio en este sentido, Pedro? Conversamos con Pedro Pacheco, nuevo presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela. El tema del crédito, Sí. que yo creo, óyeme, nosotros siempre compramos nuestro carrito, nuestro apartamento, todo lo que yo he tenido en mi vida ha sido porque el crédito me dio esa posibilidad. Y ahora resulta que ni siquiera puedes cambiar el carro, Sí. ¿no? Entonces, a ver, ¿se va a hacer algo con esto? Sí, fíjate, Pedro? volviendo a lo que tú comentabas antes, haciendo un poco de historia, Ujú. Venezuela era la referencia de Latinoamérica. Un peruano quería venir a Venezuela porque era el sitio donde se podía comprar ¿Es un así? apartamento, se podía comprar ¿Es un así? vehículo. Bueno, esa es la meta en el corto plazo. Es complicado, pero yo diría que la meta a mediano y largo plazo tiene que volver a ser Ajá. eso. Y esto es muy difícil, Pedro. Bueno, hay que tomar y coordinar ciertas políticas económicas en la medida en que se logra. Un buen ejemplo puede ser el año 2022 al inicio. Fíjate que hubo una estabilización cambiaria importante. Allí justamente en ese semestre se produjo una liberación del encaje legal que en cierta forma permitió esa mayor liquidez. Pero el objetivo está claro. O sea, lo que no tiene sentido es que alguien, si lo ponemos en términos domésticos, se te daña una batería y tienes que dejar el vehículo estacionado porque no tienes un crédito ni siquiera para una batería. O sea, yo creo que eso tenemos que seguir trabajando, y cuando me refería en eso, porque al final el desarrollo del país está muy vinculado al financiamiento. Y ese financiamiento Totalmente de acuerdo. hay que ponerlo nuevamente en contexto. Claro. Pero eso está muy vinculado, como te decía antes, con lograr la estabilización de las variables macroeconómicas, controlar la devaluación, controlar la inflación. El tema de la deuda externa tenemos que ir abordándolo, cómo lo solucionamos. No nos olvidemos que en el 2017 hay un default por parte de Venezuela. El Estado ha estado mandando algunas señales para ver cómo esto se puede resolver. Entonces, bueno, en ese ánimo y en ese espíritu de
digamos, de prospectiva, es que los venezolanos tenemos que trabajar cada quien, como yo siempre comento cuando hablo de marca Venezuela, cuando hablo de estos temas, cada quien desde su metro cuadrado buscar hacerlo lo mejor posible, Así es. buscando puntos de encuentro. Y creo que de eso se trata. O sea, en la medida en que busquemos puntos de encuentro, de coincidencia, porque al final todo lo que queremos es lo mejor para Y una nuestros cosa, conciudadanos. Pedro, ¿cómo lo ves tú? Tú eres economista, no, tú Contador eres público. contador. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista de lo que tú sabes hacer? Tú manejas una empresa que es PwC, que justamente se encarga de auditorías y estas cosas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tan difícil puede ser ese reto para nuestro país en las actuales circunstancias? Mira, el país, sin lugar a dudas, brinda unas oportunidades. Sí, porque de hecho hay algunas oportunidades. Hay muchas oportunidades. Es innegable. Hay muchas oportunidades y creo que allí tenemos que focalizarnos. O sea, este es un país que tiene que ir a exportar mucho más y depender menos del petróleo. Llegamos allí también, como tú decías antes, bueno, por circunstancias, pero el país brinda oportunidades en turismo. Hay productos que son muy competitivos desde el punto de vista de la exportación, pero yo diría que lo principal es el talento que seguimos contando a pesar de la cantidad de venezolanos que se han ido. Es impresionante cómo todavía en las empresas tú consigues gente dispuesta a trabajar y sobre todo a la formación continua, ¿no? O sea, hay un personal que está muy actualizado en los distintos sectores. Entonces allí, indudablemente que tenemos un proceso que no es fácil, que es complicado, porque también el entorno global es complicado, pero la orientación tiene que ser esa, cada uno desde nuestro metro cuadrado hacerlo lo mejor posible. Toca. Hay muchos casos de éxitos y tenemos que tomar esas referencias para que también nos sirva de inspiración. Oye, me leíste el pensamiento. Y tú, Pedro, como Pedro, ¿cuáles son tus metas allá adentro? Ya sí, tengo que despedir. Tengo un minuto para eso. Bueno, fíjate, este proyecto que estoy tomando. Exacto, porque ahora quiero saber qué piensa Pedro Pacheco. Exacto, ese proyecto que estoy tomando, porque yo justamente estoy terminando la fase en PwC. Ok. Yo en PwC termino como socio principal el 30 de junio, entonces tendré mayor tiempo para dedicarle a este proyecto que, como te dije al principio, o sea, el objetivo es el apoyar en todo lo que se pueda desde el punto de vista para que el país económica y socialmente alcance lo que en algún momento va a ser tu tuvimos. reto personal. Ese es mi contribución. Exactamente. Desde mi esquina o desde mi área. Claro, y creo que en eso es que debemos focalizarnos los venezolanos, en dar de sí lo mejor cada uno de nosotros. De acuerdísimo. Bueno, este programa es justamente para exaltar eso. Ok, Pedro, a la orden por acá. Muchísimas gracias. Dejas PwC, pero te metes en este proyecto importantísimo. Seguro, nos seguiremos viendo con el favor de Dios. Claro que sí, por supuesto. Pedro Pacheco es presidente ejecutivo nombrado recientemente de la Asociación Bancaria de Venezuela. En PwC estará hasta el 30 de junio. Hacemos la pausa, 1:59. Regresamos con más aquí en El Circuito X.